Hola a todos chicos y chicas del YouTube, soy yo, Ultra. Y así es, volví. Y después de flojear y descansar como no se lo imaginan en estas vacaciones. Finalmente, vuelvo con más vídeos que a muchos les gusta, lamento si las guías no son gran cosa, pero como dije, soy nuevo en eso de los gameplays, pero aún así lo intento. Esta vez traigo unas historias algo enredadas, así que tendrán que poner atención, aún así en la descripción diré de qué tratan las que considero confusas, pero primero escúchenlas. Que estas creepypastas están mejor que las películas Screamer basadas en hechos reales de hoy en día. XD. Sé que están algo exageradas pero aún así están interesantes. Bueno, sin más que decir, comencemos. Fin de semana, un día en el cual alguien como yo, un niño de 13 años, no tenía mucho que hacer más que jugar en casa solo. Mi mamá siempre me echaba un ojo cada cierto tiempo, ya que el tiempo no me había apoyado mucho. Después de todo, creo que llegué a romper todas las ventanas de mi casa, por eso me prohibieron terminantemente jugar fútbol dentro. Llegué a estar tan aburrido que empecé a bajar y a subir las escaleras de mi casa. Subir, bajar, eso era todo lo que estuve haciendo. Mi madre pasaba por ahí y me gritaba: Jorge, deja de hacer laberinto. Mientras que mi hermano pasaba por ahí y lo que yo hiciera le daba igual. Empecé a contar escalón por escalón para matar el aburrimiento. Conté 14 escalones, una y otra vez. Mi hermano pasó una vez más por el pasillo y murmuró algo que traduje como retrasado. Le devolví el cumplido, aunque claro, creo que no fue lo suficientemente fuerte como para que le prestara atención. Conté 16 escalones. Creí que me había equivocado, había contado alrededor de 8 veces 14 escalones, decidí volver a contar. Eran 14 escalones, sí, definitivamente me había equivocado. Llegué a aburrirme de las escaleras y me puse a ver televisión. Al día siguiente, empecé una vez más a hacer mis travesuras y a correr por toda la casa. Me metí debajo de las mesas, en el cuarto de mi hermano y empecé a saltar en la cama de mis padres. Como que ya estaba demasiado grandecito para eso, pero era muy hiperactivo. Bajé rápidamente las escaleras contando los escalones una vez más. 18 escalones. Definitivamente algo iba mal. Volví a contar los escalones y esta vez eran 15. Le conté rápidamente a mi hermano lo que estaba pasando. Mi hermano, para variar, no me prestó atención a la primera vez que le dije, pero fue tanta mi insistencia que tuvo que acompañarme y contar por sí mismo los escalones. 18 escalones. Mi hermano contó 18 escalones en mi cara. Llegué a frustrarme tanto que decidí probar algo nuevo. Me tapé los ojos y empecé a bajar las escaleras contándolas. 1, 2, 3, 4, y así seguía. Llegué a contar 18 escalones, pero aún no llegaba al final de las escaleras. 20, 21, 22, 23, la cuenta seguía, y no parecía haber final. Era extraño, las escaleras no eran tan largas. 40, 41, 42, ¿a dónde iban estas escaleras? Llegué a estar más de una hora bajando las dichosas escaleras, los escalones ya iban en la cuenta de 120 y aún no había fin. Quería abrir los ojos, la curiosidad me mataba, pero quería ver hasta dónde llegaba. Fue que poco a poco el silencio se fue extinguiendo y reemplazando por unos extraños silbidos. Poco a poco se empezaron a escuchar extraños ruidos, como si se estuviera arrastrando algo. Los ruidos empezaron a hacerse más claros, hasta que llegué al último escalón. El escalón número 305 era el último. Me quedé parado al fin de la escalera, sintiendo ese estremecimiento en mi cuello. Esos extraños ruidos se detuvieron apenas yo toqué el final de la escalera. Quería abrir los ojos, pero tal vez lo que vería no me gustaría para nada. El calor era de lo más parecido a una fábrica, o a una noche de verano, me sofocaba terriblemente. Comencé a tantear con mi pie para seguir caminando, sin abrir los ojos, hasta que me topé con algo. Eran otras escaleras al frente mío, solo que estas iban para arriba. El calor y los extraños ruidos me ponían en tensión, así que decidí subir para alejarme a ese lugar. Empecé a subir las escaleras y pude escuchar cómo los extraños sonidos retomaron su normal secuencia. Subí y subí, contando los escalones, pero al llegar al escalón 80 no me pude contener. ¿Qué era ese lugar?
¿A dónde me dirigían estas escaleras? En un momento de miedo y desesperación no me aguanté más y abrí los ojos. Me encontraba en las mismas escaleras de mi casa, aproximadamente a la mitad de ellas, subiéndolas. Corrí a la cocina rápidamente para abrazar a mi mamá y decirle lo mucho que la amaba. Mi madre me miró extrañada, y después me devolvió el abrazo con un beso en la mejilla. Le conté lo que me había pasado, todo lo que había recorrido por esas escaleras, pero ella solo rió, y dijo mientras seguía limpiando: estos niños, tienen una gran imaginación. Tal vez solo fue mi mente jugándome trucos, pero cuando fui a mi habitación para descansar y me saqué mis zapatillas, noté que las suelas de estas estaban totalmente quemadas. Mi nombre es Andrew Eriks. Viví alguna vez en una ciudad llamada Nueva York. Mi madre es Terry Eriks. Si alguna vez vas a la ciudad, y lees esto, por favor, encuéntrala. Ella está en el libro amarillo. No le muestres esto, pero dile que la amo, y trato de volver con ella. Por favor. Todo empezó cuando decidí, al cumplir 25, que era tiempo para dejar de llevar la mochila donde cargaba mis libros para ir a trabajar. Me haría lucir más maduro, pensaba. Por supuesto que eso significaría también que tendría que dejar de leer en el metro durante las mañanas y tardes. Un portafolio hubiera parecido un poco raro debido a que trabajaba en una fábrica, y un bolso de mensajería se hubiera visto, no lo sé, raro a mi gusto. Tenía un reproductor de MP3, el cual me ayudaba a pasar el tiempo por un rato, pero se descompuso después de un tiempo. Así que cada mañana, me sentaba en el metro por medias horas que se me hacían eternas, con nada que hacer más que ver pasajeros subir y bajar del metro. Era bastante tímido, y no me gustaba que me miraran, así que siempre buscaba la manera de taparme estando en público. Rápidamente me percaté de que no era la única persona que se sentía poco confortable en público. Me di cuenta que había personas que se cubrían de distintas maneras, pero aprendí a distinguirlos. Estaban los nerviosos que no podían estar cómodos de ninguna manera, moviendo sus manos, cambiando su posición, y mirando para todos lados. Después de ellos, estaban los falsos dormilones, los cuales normalmente corren a su asiento y cierran los ojos inmediatamente. La mayoría no dormía, sin embargo. Los que realmente se quedaban dormidos se movían menos y generalmente se despertaban de repente cuando el tren llegaba a su estación. Por último estaban los adictos al MP3, los ocasionales usuarios de laptop tablets y los que venían en grupos y hablaban muy fuerte. Eso sin contar los adictos al celular que parecían no poder cerrar la boca por menos de 2 minutos. El observar gente era horriblemente aburrido. Hasta que encontré mi primera incongruencia. Un hombre de edad media con cabello café de tamaño y peso promedio, el cual se vestía de manera muy casual. Lo extraño en él, es que parecía quizá demasiado normal. No tenía ninguna característica remarcable, ningún manierismo, como si estuviera designado para desvanecerse en la multitud. Eso fue lo que hizo fijarme en él. Yo trataba de ver de manera intencional, cómo era que la gente actuaba en el metro. Y él no actuaba para nada. No reaccionaba para nada. Era como ver a alguien sentado frente a la televisión, viendo un documentario de peces. No estaba excitado, ni involucrado, pero tampoco miraba a otro lado. Presente pero distante. Él siempre estaba en el metro por las tardes. Llevaba más de un mes con mi experimento de observación a la gente, antes de que lo notara, porque no tomaba el mismo metro cada día, y nunca me sentaba en el mismo vagón de manera consciente. La primera vez que lo vi fue un lunes, me parece, y la segunda, fue el jueves de la misma semana. Él obviamente tomó el mismo tren, y se sentó en el mismo lugar, incluso en el mismo asiento. Como me llamó tanto la atención la primera vez, le presté más atención la siguiente. Francamente, él era perturbador. Se sentaba allí, sin hacer nada, sin cambiar su expresión, con la cabeza derecha, sin importar lo que pasara. Recuerdo a una mujer con un niño llorón que se sentó detrás de él, y aún así, nada. Él no movió su cabeza, ni cambió su gesto en molestia. El niño era jodidamente molesto. Para cuando llegaba a mi parada, me sentía con náusea, y mis manos temblaban como si tuviera un ataque de nicotina. Algo acerca de ese hombre estaba mal.
Él era, pensaba, un sociópata quizá, uno de esos tipos callados que guardan docenas de cabezas de mujeres en un refrigerador, con su madre como primera víctima. Por un tiempo, me dediqué a holgazanear de manera intencional después del trabajo. Me paraba en los centros comerciales y kioscos cerca del metro sin intenciones de comprar nada. Por un par de semanas, evadí tomar el metro a esa hora, y siempre que me encontraba en la parada, titubeaba para entrar en él. Me aseguré de siempre tomar el vagón más lejano del cual había visto al hombre. Entonces, una mañana, vi a otra persona que alarmó las campanas de emergencia de mi cabeza. Una mujer, que lucía tan simple, tan fuera de lugar, y tan ignorante de la conmoción de su alrededor. Me di cuenta entonces, que reconocí a la mujer en el momento en el que mi obsesión de mirar a las personas empezó nuevamente, debido al aburrimiento. Lo más grave, es que este hobby de observar a las personas se había vuelto una especie de religión para mí. Me di cuenta que no podía entrar al metro o a un autobús sin examinar a todos, llenando listas mentales en mi cabeza. Colores sólidos y simples, no usaba bolsa, pulseras o accesorios. No miraba casualmente a las ventanas o hacia otros pasajeros. Empecé a llamarlos los extraños. No los veía de diario, ni cuando empecé a utilizar el metro aun cuando no lo necesitaba. Pero estaban allí, de manera constante. Ver uno de ellos hacía que la mandíbula se me trabara, mis palmas sudaran y que mi garganta se secara. Si alguna vez has dado un discurso en público, sabes cuál es la sensación. Ellos no me prestaban el más mínimo de atención, a pesar de que sentía que estaba en display para ellos. ¿Cómo era posible que ellos no me notaran? No me notaban, al menos no de una manera que yo pudiera sentir. Eventualmente, mi curiosidad superó a mi miedo, y decidí seguir a uno. Elegí al primero que encontré, el hombre del tren de la tarde que siempre se sentaba en el mismo lugar. Tomé un asiento, y me senté detrás de él. Llegando casi al final de la línea, él se levantó y caminó antes que yo. Manteniendo distancia entre nosotros, lo seguí, pero él no llegó muy lejos. Se sentó en una banca cercana, tan poco expresivo como siempre. Así que me puse detrás de una esquina y esperé, tratando de parecer indiferente. Después de unos minutos, llegó el siguiente metro, lo vi tomarlo, sentados en el mismo asiento. No tuve el valor para seguirlo otra vez. Simplemente tomó el metro al final de la línea y ya. ¿Y luego qué? ¿Se fue de regreso? ¿Por qué haría eso? Me preguntaba durante el camino a mi casa y mientras trataba de dormir. No podía dejar esto así, no hasta saber un poco qué estaba pasando. Me sentía más que confundido. Estaba realmente enojado. Porque este extraño tipo sacado del valle desconocido tomaba el tren de ida y regreso sin ir a ningún lado. Recuerdo leer en algún lado que la mente rechaza ciertas cosas simplemente porque son agravantes. Por ejemplo, las arañas perturban a muchas personas, especialmente las grandes, y lucen simplemente extrañas, alien para nosotros. Ese era el efecto de los extraños en mí. Ofendían a mis sentidos. Lo seguí nuevamente el día siguiente. Y otra vez el día siguiente. Todos los días por al menos una semana. Los dos hacíamos nuestros viajes silenciosos juntos. Para el fin de semana, lo seguía por horas hasta que el último tren se detenía cerca de mi departamento. Nos movíamos de un lado de la ciudad al otro, y de regreso. Ya no miraba a las personas. No tenía ojos para nadie más, aunque sí notaba algunas miradas confusas hacia mí. Fuera de eso, nosotros podríamos ser las únicas personas del planeta por lo que me importaba. Perdí mi trabajo la siguiente semana. Mi jefe fue amable, tímido pero firme. No me concentraba. No tenía enfoque. No estaba siendo productivo. Fue de hecho, un gran discurso, me parece, pero apenas podía oírlo. Solo podía pensar en mi trabajo nuevo, mi vigía y qué es lo que hacía ese hombre, esa cosa en el metro cuando no estaba yo para observarlo. Dejé el trabajo por última vez casi al anochecer ese día. Desearía haber prestado más atención aquel día. ¿Estaba soleado? ¿Era verano? Pude haber tomado un helado y cappuccino, o ver a algunas chicas bonitas para sacar esa obsesión de mi cabeza. O quizás encontrar un nuevo trabajo y esta vez, dedicarme a leer en los trenes y autobuses. En lugar de eso, esperé. Esperé en la estación hasta que lo vi en una ventana. Me subí al vagón del metro y noté por primera vez que mi piel no estaba pegajosa, ni mis manos húmedas ni mi corazón latía fuertemente. Por primera vez, me senté justo frente a él, directamente en su línea de visión.
Espera por un cambio en sus gestos. ¿Acaso me reconocería? Si lo hizo, no vi señales de ello, realmente me fijaba en él. Me imagino la pareja que hacíamos, sentados uno frente al otro mirándonos fijamente. No iba a permitir expresar mi furia interna, pero realmente me esforcé en permanecer tan inmóvil e inexpresivo como él. Pero por dentro, le gritaba. Reacciona, maldito imbécil. Mírame, carajo, quiero saber qué eres. No lo hice, y mis demandas silenciosas no fueron respondidas, no en la primera vuelta, o la segunda, o la tercera, ni en la 10ª. Viajamos mucho esa noche juntos, y en cada terminal, nos bajábamos y esperamos. Me sentaba a su lado en la banca, observándolo desde la esquina de mi ojo, y aún así, no obtuve nada de él. Pero dos pueden jugar ese jueguito. Finalmente, realizamos nuestro último viaje juntos. Lo tenía, y lo sabía. En el último viaje de los trenes en la noche, antes de que estos dejaran de correr. Siempre lo dejaba ir a partir de este punto, porque la terminal representa un largo camino a mi casa, y los autobuses dejan de operar casi al mismo tiempo que el metro. Pero esta vez, lo seguí, para finalmente saber qué hacía cuando los trenes dejaban de funcionar. Finalmente obtendría respuestas. Quizá. El metro se detuvo, y la anticipación crecía en mí. El vagón se vaciaba alrededor nuestro lentamente, hasta que solo quedamos los dos observadores silenciosos. Luché internamente por mantener una sonrisa maniática. El extraño nos movió, seguía sin reaccionar. El metro permanecía inmóvil, con las puertas abiertas. Se escuchó el aviso de que habíamos llegado al final de la línea, y que todos tenemos que desalojar el metro. El extraño seguía sin moverse. Finalmente, escuché unos pasos, un conductor o alguien, asomándose para asegurarse que nadie se quedaría en los vagones antes de llevar el tren a donde quiera que lleven los trenes en la noche. Aún así, no quité la mirada de mi acompañante silencioso. Logré ver al conductor desde la esquina de mi ojo cuando finalmente llegó a nuestro vagón. Se asomó, puso sus ojos en nosotros, y puso un gesto de extrañeza en su cara. Parpadeó un par de veces. Esperé a que él hablara en el momento que se acercó, pero con una ligera negación en su cabeza, nos dejó. Había un vagón más después del nuestro, y escuché que lo revisó, y unos minutos después, el tren se empezó a mover nuevamente. Avanzamos por un rato, después dio una vuelta, y el tren se detuvo en su aparcamiento. Pude ver a reojo los demás trenes al lado nuestro. Y entonces, me sonrió. Fue muy ligero, que hubiera pasado desapercibido, si no hubiese estudiado su cara. Así que, me dijo en un áspero tono, hemos llegado. Traté de responderle, pero no pude hacerlo. Mi garganta se secó. Me llené de terror. Sentí que la caverna subterránea en la que estábamos, se había derrumbado sobre de mí de repente. Tosí, y finalmente, con una voz rasposa, le pregunté lo que me había mantenido despierto y me había llevado casi a la locura, y me atrajo a este momento. ¿Qué eres tú? Me ignoró. Se levantó y las puertas del tren se abrieron. Entonces, de manera sorpresiva, se volteó para mirarme diciéndome, ¿vienes? No espero mi respuesta y camino. Temblando, y tropezándome, lo seguí. Carajo, vamos, háblame, ¿qué eres? ¿Por qué viajas en el metro todo el maldito día? No me miró siquiera, ni detuvo su paso. No podía ver su cara, pero me es fácil adivinar que no reaccionó en lo absoluto. Lo seguí por un rato, gritándole todavía por un rato, pero eventualmente me rendí. Caminando en la plataforma hasta que llegamos a un cruce. Estábamos ahora perpendiculares a los trenes a nuestro alrededor. El camino estaba iluminado desde arriba, pero no podía ver dónde terminaba. Parecía haber demasiados metros como para servir a la ciudad. Pero no me importaba, mi atención estaba en el extraño. No estoy seguro de cuánto tiempo caminamos. El extraño de repente se detenía para mirar un vagón por un par de minutos, para después seguir su camino. Me tomó un rato entender el porqué, pero eventualmente vi que no todos eran iguales. Largas líneas de ellos lucían similares, pero a veces notaba un modelo diferente. A veces eran un poco más chicos o más grandes o a veces eran de un modelo un poco diferente. Incluso las cabinas de los conductores eran superficialmente diferentes también. No sabía exactamente qué estaba buscando el extraño, porque después de una vuelta, las puertas de un vagón se abrieron frente a nosotros. Entramos y tomamos nuestros asientos.
¿Estás dispuesto a hablar ahora? Le pregunté. No hubo respuesta. Suspiré de frustración y realmente empecé a pensar en darle un golpe en la cara, cuando de repente, las luces del tren se encendieron, y el motor se encendió nuevamente. ¿Qué carajo? Me miro de una manera casi triste. No podrás regresar. ¿De qué me estás hablando? ¿Regresar a dónde? No me respondió. De repente, el tren se puso en movimiento en dirección contraria de donde venimos. Al menos, eso creo. Lo miré, y noté que su mirada vagabunda se hacía cada vez más aguda, y por primera vez, tuve la sensación de que me miraba. Calla, mantente en silencio. No llames su atención. El tren se detuvo, y las puertas se abrieron, y entonces, ellos entraron como una ola. No sé qué fue lo primero que noté: los extraños ropajes, los brazos demasiado largos, cuyas manos casi se arrastraban por el piso, los ojos completamente negros, o su piel azuleada. Mi cerebro tardó mucho en procesar lo que mis ojos veían, pero cuando finalmente lo hizo, sentí que mi corazón estallaría. Diablos, creí que yo estallaría por completo. Mis instintos me gritaban: quédate quieto. No te muevas, no llames su atención. Viajamos en el vagón del metro quietos y sin expresión por horas, por días quizá. Parecía más larga de la línea que conocía, la línea por la cual seguía al extraño. Esas cosas horribles a nuestro alrededor parecían no prestarnos atención. Estaba tan petrificado, tan asustado, que cuando finalmente regresamos a la caverna con trenes, colapsé en lágrimas, con el extraño mirándome impacientemente. Cuando gané control de mí mismo, lo miré y le imploré: llévame a casa. Por favor. No puedo, replicó. No sé cuál de estos te llevará de regreso, si alguno puede hacerlo. Se paró y salió del vagón, y entonces lo seguí. Volteó de repente exclamándome: creo que me has seguido suficiente. La furia que tenía antes con él, la que se disipó por el miedo, regresó nuevamente. ¿Qué? Le grité, acercándome. Lo tomé por los hombros, y con una fuerza que no sabía que estaba en mí, lo empujé en contra de uno de los vagones. Maldito hijo de puta, ¿qué carajos me hiciste? Lo azoté una y otra vez. Llévame de regreso. Él se quedaba mirándome pasivamente mientras mi furia me dejaba vacío. Por favor, llévame a casa. Así no funciona. Si estamos juntos, es más probable que nos noten. Vete. Quédate quieto y sé sutil, y ellos creerán que eres uno de ellos. ¿Cómo me pudiste hacer esto? ¿Por qué? Me miró casi tristemente. Tenía que hacerlo. Tú lo harás también. Quedarás atorado algunas veces. Se quitó mis manos de mis hombros, y se alejó de mí. Me puse de rodillas, después de perder mi fuerza repentinamente, y lo vi alejarse. Lo siento. Y entonces, se había ido. Traté de encontrar el camino por el que había iniciado, encontrar un tren que reconociera, pero no estaba ya seguro de a dónde iba. Finalmente, encontré un tren que parecía vagamente familiar. O al menos estaba tan desesperado que eso quería creer. Cuando me acerqué a la puerta, esta se abrió para mí y tomé asiento. El metro se movió, y a pesar de ser un ateo de toda la vida, oré por encontrar la salida. El tren se detuvo, y por un momento pensé que estaba salvado. Gente. Seres humanos. Debo ser el hombre más afortunado del mundo. Entonces noté los ojos. Específicamente, el gran tercer ojo al centro de sus frentes. Bien al diablo contigo, Dios, pensé. Su tercer ojo parpadeaba independientemente de los otros dos, lo cual encontré nauseabundo. Y cuando uno de ellos sonrió, noté que sus dientes eran filosos y chuecos, y verde amarillo por la suciedad. Pero aún así fui cuidadoso y selectivamente ciego. Entonces noté que no había ni comido ni tomado líquido por horas, quizá días, y sentía que necesitaba comer algo. En la siguiente terminal, decidí tratar de encontrar algo que comer y beber. No sé por qué esperé, pero me pareció importante llegar al final de la línea. Cuando llegué allí, me costó mucho salir del vagón. Nunca había visto al extraño salir de bajo tierra. Nunca lo había visto ni comer ni beber. Sin embargo, mi estómago no tomaría un no como respuesta. Traté de poner mi cara lo más neutral posible y salí de la estación. Estaba enojado, perdido, hambriento y abandonado a un destino que, si no fuese peor que el infierno, era 2 veces más estúpido y con 3 veces menos sentido. No estaba en mi mejor estado mental.
Normalmente trataba de dar vueltas amplias en las esquinas para evitar chocar con alguien o algo. Continué en la oscuridad por un buen rato hasta llegar a una pequeña banca. Hambriento y desesperado, me senté en ella, con mis piernas totalmente recogidas, imaginándome a mí golpeando al maldito extraño con un martillo hasta la muerte. Era una imagen aliviadora. Una rata estaba merodeando cerca en la oscuridad. Normalmente, la hubiera pateado para espantarla, pero ahora no me moleste ni por eso. Rabia o lo que sea sería una bendición comparado a viajar por subterráneos de mundos desconocidos, solo y perdido. Cuando se me acercó, no la espante, aun cuando se pegó a mi pierna, no me importó. No hasta que un tren pasó, y la luz de los vagones iluminaron el lugar en el que yo estaba, y la cosa que yo creí, era una rata. Parecía una rata, sí, pero con facciones arácnidas. Como si alguien las hubiera cruzado, resultando en la horrible abominación que husmeaba por mi pierna. Me paré rápidamente, y la pateé como un balón de soccer, al lado opuesto de la pared, y la miré retorcerse hasta que el tren pasó regresando la oscuridad. Y en la oscuridad, me llegó un horrible pensamiento. Me pregunto si se podrá comer esa cosa. Me asqueaba el imaginármelo, pero estaba hambriento. Y no había garantía de que encontraría comida en este lugar, o en algún otro momento. La cosa esa era mi única opción. Me mantuve tanto como pude, pero creo que mis instintos de supervivencia triunfaron sobre mi asco. Tenía mi encendedor, pero nada con que encender un fuego. Tomé un poco de carne de su cascarón, y la cociné un poco con el encendedor, pero no ayudó mucho. Nada hubiera podido. La carne era fétida, más fétida de lo que puedes imaginarte. He comido muchas cosas cuestionables en mi vida, pero nada tan asqueroso, como la carne de esa cosa. En retrospectiva, fue ese momento en el que me convertí en un extraño. Antes, me costaba mantenerme sin expresiones como los otros. Destazar y comer una criatura casi alien en la oscuridad, bajo un mundo extraño, alienígeno, fue cuando perdí toda la cordura. Para cuando deje la oscuridad, y regrese al túnel, estaba tan falto de expresiones y vacío por dentro como el primer extraño que había visto. Eso no fue lo peor, sin embargo. Lo peor vino después. Una noche, al final de la línea, se me pidió abandonar el tren en un mundo casi parecido al mundo normal. La gente allí era casi humana, por lo que podía reconocer. Eran anaranjados y jorobados, seguro, pero fuera de eso, eran prácticamente normales. En el mundo que había visitado anteriormente, habitaban criaturas gordas con 6 pechos sin nariz, así que los tipos anaranjados lucían bastante hermosos para mí. Al principio pensé que el conductor le hablaba a alguien más, pero yo era el único en el vagón. Y además, le entendí. Cuando me paré, me di cuenta de por qué no me podía parar derecho y del por qué la gente no me notaba distinto. Tenía una joroba, y vi mi reflejo que tenía la piel naranja. Entonces me di cuenta de todo. En cada estación y mundo diferente que tomaba, yo cambiaba para parecerme a ellos y no llamar la atención. Tu cerebro hace comparaciones y trata de establecer normalidad, lo que te pone demasiado nauseabundo. No podía ni quería quedarme en ese lugar. Solo quería una de dos cosas. Encontrar mi hogar, o encontrar al extraño que me puso en este camino, y patearle el trasero. Nada más me daría alivio. Algunas veces me pregunté si podía hacer yo que algún pobre bastardo me siguiera en este inframundo por la eternidad. Si podría atraerlo de alguna manera. Resulta que no tenía que hacerlo. Después de unos meses, uno de ellos, me notó, y sí, comenzó a seguirme por semanas. De manera cuidadosa, hice lo posible por parecer que no lo había visto, justo como el extraño había hecho conmigo. Pero estaba indeciso entre el deseo de advertirle o de traerlo al final de la línea para dejar este inframundo de una vez por todas. La última noche, él me siguió al final de la línea, justo como yo lo había hecho alguna vez. No tuvo el valor de sentarse frente a mí, sin embargo. Cuando el tren se detuvo, él huyó rápidamente. Dejé el vagón, y el tren se fue sin mí, mientras yo maldecía en mi interior. Mientras caminaba hacia los túneles, el joven que me había estado siguiendo, me atacó. Tenía un cuchillo curvado y me tomó absolutamente de sorpresa. Pero ya he viajado por mundos hostiles por años, así que mis reflejos fueron muy agudos. Peleamos viciosamente, hasta que pude hacer que soltara el cuchillo, el cual tomé, y accidentalmente hundí en su cuello. No quería matarlo, ni siquiera estaba enojado. Mientras él yacía en el suelo, desangrándose, me enojé mucho.
Lo pateé repetidas veces mientras le gritaba: idiota, se supone que debías seguirme. Huí de la escena del crimen, pero no por mucho. Era temprano, y podía tomar el primer tren. Así que tomé el primer tren, una vez más al final de la línea, a la central. Era invisible para el conductor una vez más. Supuse entonces que, para llegar a la central, debes de llevar a uno, o matarlo. Era invisible otra vez, pero también era naranja y jorobado, hasta la siguiente vez que me quedé atorado. Esta siguiente vez, maté nuevamente. Ese otro cayó mucho más rápido. No quería que ella me siguiera. Una vez que me reconoció ella como un extraño, yo la reconocí como la próxima y tomé mi decisión. No voy a atraer a nadie a esto. Me pregunto ahora del extraño que me introdujo a esto. ¿Cómo lucía originalmente, y si sabía que podía matarme? Me pregunto también de los otros que vi antes, y de las raras ocasiones que me topé con otros extraños en mis viajes en el inframundo. ¿Matan o los atraen? E independientemente de lo que eligen, ¿lo consideran piedad? No me atrevo a hablar con ellos. Estamos condenados de todas maneras, y los condenados debemos sufrir en soledad. He matado ya a 15, y me he hecho muy bueno en ello. Pero he tomado una decisión. No mataré más. Inocentes, al menos. Antes de llegar a la central por primera vez, llené mi mochila con tanto papel como pude, y escribí esta historia, cientos de veces, dejándolos en botellas en las estaciones. Esta es una advertencia y una petición. Mi petición, como ya dije, es la de encontrar a mi madre. Dile a mi mamá que la amo, y que intento regresar a casa. Quizá le dé un poco de esperanza, o un poco de paz. Ojalá fuera verdad. Pero esta es la cosa. Me he visto a mí mismo tratando de regresar a casa, aunque perdido y sin rumbo. Perdido en túneles interminables, como un laberinto. Pero no voy a jugar ese papel. Sus extrañas reglas me convirtieron en un monstruo, así que seré el minotauro de este laberinto. Y si puedo, destruiré todo lo que está a mi alrededor, y destruiré a los que hicieron este lugar. Los haré responsables de esto. Mi advertencia es que debes tener mucho cuidado en lugares públicos, de las personas silenciosas, inexpresivas y muy extraños. Hombres o mujeres. Pueden matarte. O pueden hacerte algo peor. Si los ves, aléjate, huye rápidamente. No te dejes llevar por la locura ni repitas mis errores. Pero más importante, no tomes el metro al final de las líneas. Jonathan Felix tomó de nuevo asiento en la silla estando colocados cada uno de los electrodos en su cráneo. Se encontraba sumergido en una de las más costosas investigaciones científicas del mundo, y hoy se consumarían los esfuerzos suyos y de muchos otros. La meta del proyecto era abrir la mente del ser humano y permitirle percibir las dimensiones espaciales que están por sobre las tres primeras. El resultado todavía era un punto de consternación, pero se sospechaba que de ser exitoso, un individuo sería capaz de estudiar todos los posibles universos que podrían crearse partiendo de sus propias acciones, y escoger el que desease seguir. Un hombre en el que cada una de sus acciones sería perfecta pues ya habría previsto los resultados. Félix, joven y persistente, se anotó de inmediato a la oportunidad. Apenas en sus 20 y brillantes años en el campo de la mecánica cuántica, estaba saboreando la dicha de aplicar las facetas teóricas de su obra a un medio físico. Hizo una señal a los técnicos tras el vidrio de seguridad, y activaron la primera fase de la máquina. Dijo Félix a través del micrófono. Si he visto más allá que otros, es porque he puesto pie sobre el hombro de los gigantes. El remedo era la más grande forma de halago, pensó con una sonrisa. La silla se reclinó hacia atrás quedando a manera de una mesa. Y una gran cúpula bajó rotando hasta cubrirle la totalidad de su cuerpo. Tenía revestida una compleja estructura cristalina en el interior. Félix se concentró en las facetas del cristal y pronto notó cómo empezaba a temblar, variando en intensidades que su mente no podía procesar. Su vista fue bruscamente empañada con destellos de luz y su cuerpo convulsionó de forma violenta. Al leer sus signos vitales en la sala de control, los ingenieros enseguida detuvieron la operación. Un médico se apresuró a revisar a Félix, y estaba contento de sentir un débil, pero constante latido. Un par de minutos después Félix volvió en sí. Miró al médico y se sobresaltó al notar dónde estaba. ¿Qué pasó? No siento nada diferente.
El médico sonrió y le dio unas palmadas en el hombro. Cualquier aterrizaje del que puedes salir caminando, es un buen aterrizaje, ¿no? Se volteó para regresar a la sala de control, entonces se enredó su tobillo entre los cables esparcidos por el suelo, tropezó y estampó su frente en la esquina de la mesa. Su cabeza se torció en un ángulo repulsivo. De nuevo. Se volteó para regresar a la sala de control, entonces se enredó su tobillo entre los cables esparcidos por el suelo, tropezó y en un ágil movimiento fue tomado desde atrás por Félix, deteniéndolo a centímetros de la esquina de la mesa. Félix vomitó y colapsó, sus manos temblaban. Se dio cuenta de que había percibido dos universos y activamente seleccionado el que deseaba. Sonrió al médico. Lo hice. Puedo verlos todos. Su rostro palideció. Dos más universos, tan diferentes y vívidos como los anteriores. Sucesivamente, un tercero, cuarto y quinto irrumpieron en su mente. Veía todas las alternativas posibles. Su mente empezó a agrietarse. Comenzó a enloquecer y a ver demasiadas alternativas. Félix tomó al médico y en un acto de furia innatural hundió sus pulgares en los ojos del hombre. De nuevo. Félix desvió su mirada al techo y comenzó a gritar de sobremanera, rehusándose a parar aún cuando burbujas de sangre escurrieron por el borde de su boca. De nuevo. Félix tomó como soporte la pata de la mesa y con vigor cabeceó la esquina de la misma, consiguiendo fracturar su cráneo para el cuarto golpe. De nuevo. Félix se sentó en el piso experimentando todos los potenciales males de los que era físicamente capaz. Su cuerpo se sacudía y sollozaba despavorido. Jaló de la corbata al médico quedando cara a cara con él. Demasiado. Es demasiado. Gritó. Sus ojos quedaron en blanco, tornándose amarillos y marchitos en cuestión de segundos, a un tiempo que su cabello era despojado de color. Félix, en sus últimos momentos, se hizo consciente de una magnitud de universos cayendo sobre él y tenía que pasar por cada uno de ellos. Su agarre desistió y su mente se perdió en el abismo. De nuevo, de nuevo. Cuenta la leyenda que dos atracadores fueron cercados por la policía y, en su huida, tuvieron que abandonar su vehículo de fuga y adentrarse en una estación de metro. En su desesperada carrera, comenzó un tiroteo en los pasillos de la estación, en el cual un certero disparo de uno de los ladrones impactó directamente en la frente de uno de los policías, matándolo al instante. En mitad de la confusión, y mientras el resto de agentes se parapetaban tras unas columnas, la pareja de delincuentes consiguió subirse a un tren mientras escuchaban a su espalda la detonación de más disparos de los policías. Pocos instantes después la máquina emprendió su marcha, escapando dentro de ella los ladrones. Era de noche y el vagón estaba prácticamente vacío, solo había dos personas más en el tren que acababan de abordar. Un mugriento mendigo encapuchado que parecía inconsciente por su borrachera, aunque no soltaba una bolsa de papel con la cual protegía una botella de licor. Y un hombre con aspecto de abogado que, perfectamente trajeado, dormía con la boca abierta y muy probablemente se habría pasado de estación hacía bastante tiempo. Los atracadores, al comprobar que no estaban en peligro, empezaron a reír su suerte y a trazar un plan de fuga. Probablemente en la puerta de la próxima estación nos esté esperando la mitad de la policía de la ciudad. Así que, en cuanto bajemos de este trasto, tenemos que meternos corriendo en el túnel. Dentro ya buscaremos cómo escondernos o escapar, dijo el que parecía más inteligente de ambos. El otro, asintió mientras vigilaba al resto de pasajeros. La estación se acercaba y, asustados por la posibilidad de que un grupo de agentes armados les esperaran en el andén, se agazaparon bajo los asientos. De ese modo, los asientos servirían de parapeto en caso de comenzar de nuevo un tiroteo. Pero, para su sorpresa, el tren no solamente no se detuvo en la estación sino que además aumentó su velocidad de marcha. Estos cabrones nos están tendiendo una trampa, seguro que nos quieren llevar a un lugar que ya tengan controlado para evitar que muera alguien más en la estación. Seguro que han dado la orden al maquinista para que no se detenga. Visiblemente asustados, comenzaron a caminar como locos por el interior del tren mientras buscaban un modo de escapar. Pero las puertas parecían selladas e incluso, disparando a la manilla que les permitía cambiar de vagón, no consiguieron su propósito.
Una nueva estación pasó ante sus ojos a toda velocidad, pero esta vez se dieron cuenta de un detalle que en la anterior ocasión no detectaron. La gente que había en el andén esperando no parecía inmutarse, como si no pudieran ver la potente máquina que cruzaba a toda velocidad por la vía. El tren aumentaba su velocidad con cada metro recorrido y parecía adentrarse en las entrañas de la Tierra. Pues cada vez se podía percibir con más claridad la inclinación del vagón y su vertiginoso descenso. ¿Qué mierda pasa aquí? Esto no lo está haciendo ningún policía, dijo el más callado. De repente la luz del tren comenzó a parpadear y tras cada momento de oscuridad el vagón parecía distorsionarse y volverse cada vez más tétrico. Una especie de material viscoso similar a la sangre comenzó a brotar de las paredes, los asientos que antes parecían nuevos envejecieron de golpe y se mostraban oxidados y con el plástico derretido. Era como si hubieran sido expuestos a altas temperaturas o alguien se hubiera dedicado a quemarlos con una llama. Aterrorizados e incapaces de articular palabra, vieron como una nueva estación se acercaba, pero esta vez no encontraron un andén a su paso. En su lugar había una especie de cámara de tortura en la que despellejaban vivo a un desdichado que gritaba de dolor mientras lloraba sangre. Las cámaras se sucedían una por una y la velocidad del tren se había aminorado, como para deleitar a sus pasajeros con las más crueles y brutales formas de torturar y causar dolor, que cada vez eran más sádicas y salvajes. De repente el tren se detuvo y el mendigo, que hasta el momento parecía inconsciente a causa de su borrachera, se levantó. Los atracadores se quedaron petrificados al observar bajo su capucha unos brillantes ojos amarillos y un rostro rojo adornado por una puntiaguda barba. «Tú te bajas aquí, estafador», dijo mientras levantaba con un solo brazo al hombre trajeado y lo lanzaba fuera del vagón. Inmediatamente un par de sombras que aparecieron del suelo le levantaron y llevaron hasta un foso lleno de gusanos. El estafador comenzó a gritar mientras los gusanos le atravesaban la piel y comenzaban a devorarle por dentro. «Estos gusanos te devorarán en vida, como tú lo hiciste al lucrarte como un parásito del trabajo y el dinero de los demás para llevar una vida de lujos», dijo el falso mendigo al que ya fácilmente se podía distinguir como un demonio. «Vosotros no tendréis tanta suerte, vosotros vais mucho más abajo». Al día siguiente las crónicas de todos los periódicos anunciaron la muerte de un policía. Y dos atracadores que fueron abatidos a pocos metros del tren en el que pretendían escapar. Quien esté leyendo esto quiero decirle que tiene suerte, tiene mucha suerte porque no tiene que sufrir esta maldición, que justamente este martes cumple meses de no dejarme dormir. Todo comenzó aquel martes en el que yo me encontraba llegando a mi casa de salida del colegio, cuando peculiarmente una señora de edad avanzada me paró para preguntarme qué día era. Yo alegremente le contesté: hoy es martes. Grave error, quizás si no le hubiera contestado no me habría ocurrido todo esto. La señora me agradeció de una manera extraña diciéndome: «Gracias chico, este es mi gran día». No sé si todo esto se produjo porque no le pregunté el porqué de que ese día fuera importante para ella. Seguí caminando y al voltear por la esquina había mucha gente reunida, a lo que pensé, debe ser una pelea, ya que en el vecindario donde vivo se ven diario muchas peleas. Me acerqué y lo que vi no lo pude creer, entré en shock al ver a la señora que hace poco me había preguntado qué día, era tirada en el piso sobre un charco de sangre y con los intestinos de por fuera como si un carro le hubiera aplastado el vientre. Por más que pensé y por más lógica que le vi al tema, no sé cómo aquella anciana apareció en ese sitio. Después de unas horas ya me había tranquilizado, así que decidí ir un rato al parque, pero al salir de mi casa logré ver una silueta que mencionaba mi nombre y el de una mujer. Lógicamente ante tal suceso mi única reacción fue salir corriendo hacia la calle, pero quizás debí quedarme en casa porque en cuanto salí me topé con la sorpresa de que la calle estaba totalmente sola, no había nadie a excepción de mí. Caminé por un rato y nuevamente me topé con la misma silueta oscura, pero esta vez fue diferente, esta vez comenzó a perseguirme. Después de unos 10 minutos logré perderla de vista, aunque por alguna razón terminé justo en la entrada de mi casa. Quizás todo ya había sido planeado, o quizás del miedo que llevaba entré en mi casa pensando que iba a estar a salvo. Ese fue otro error, debí haberme quedado en la calle.
Cuando entre la misma silueta me sorprendió con un empujón, un solo empujón, pero me logró tirar al suelo. Desde ese ángulo logré ver que eso no era una silueta, era una persona con una túnica. Para ser más específico, esa persona era la misma señora que me preguntó qué día era. Me asusté cuando se puso de rodillas, pensé que me iba a estrangular o algo peor, pero no hizo nada de eso. Se arrodilló y me dijo: chico, levántate, hoy es mi gran día, no el tuyo. Esas palabras fueron casi mágicas porque en cuanto las dijo abrí los ojos y nuevamente vi a mucha gente reunida, pero esta vez todas estaban reunidas a mi alrededor, y yo me encontraba tirado en el piso. Tal parece que mientras volteaba por aquella esquina un carro dio un mal giro y me embistió de frente. Poco después, quizás una semana, descubrí que aquella señora murió a causa de una enfermedad, horas antes de que me la encontrara. Desde entonces, algunas veces me la encuentro, generalmente en lugares peligrosos. Y algunas veces ella me habla, aunque siempre me dice lo mismo. Ella me dice: pronto a ti también te llegará tu gran día. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el vídeo. Es cada vez más difícil encontrar buenas historias, así que antes de comentar algo, tomen en cuenta eso, o si lo prefieres, ahorra energía y mejor solo cliquea en no me gusta y asunto resuelto. Gracias a todos los que esperaron pacientemente a que volviera a subir buenos vídeos, pero como dije, antes de las vacaciones yo ya estaba al borde de la explosión nuclear, pero por suerte las vacaciones llegaron rápido y pude descansar. Pero creo que fue demasiado XD. También les agradezco a aquellos que ven mis nuevas y flamantes guías de juegos que casi nadie conoce, jeje. Me ayudan mucho. ¿Y la música que uso? La música. Solo diré algo. Si la respuesta quieren saber, buscar en mi canal deben hacer. Preferiblemente en la lista de reproducción donde agregue todos los desmintiendo creepypastas. Para más comodidad. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Adiós.